Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos muy contentos de que estén conectados con nosotros y que estemos entonces en este tiempo de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, de aprender de lo que el Señor nos extrae a través del Evangelio. Vamos entonces a orar. Vamos a tener un tiempo de entregarle al Señor este tiempo de reunión. Y yo los invito a que ahí donde usted está, entonces, incline su rostro, cierre sus ojitos y le oremos al Señor y le digamos, Señor Dios, yo te doy muchas gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad nuevamente de podernos reunir todos los hermanos juntos en unidad. Te pido, bendito Dios, que seas tú, Señor, tomando, Padre, este tiempo de reunión, este tiempo de aprendizaje, este tiempo de exponer tu palabra, Señor. Permítenos, Espíritu Santo de Dios, que sea un tiempo donde tú hables a nuestros corazones, que tú cada día nos reveles más lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Permite, Señor, que todo lo que nosotros aprendamos baje a nuestro corazón y lo podamos colocar en práctica, mi buen Dios. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos entonces a entrar en materia. Vamos entonces a recordar, estamos en el capítulo número 8 y estamos entonces leyendo a partir del versículo 30. En esta charla o esta clase estamos hablando acerca de los falsos discípulos que dicen seguir al Señor. Entonces, todo se desprende a partir del versículo 30, ¿cierto? Del versículo 30 del capítulo 8, en el cual dijimos que dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, hubo muchas personas que creyeron a partir de la declaración de que Jesús da acerca de que Él es el yo soy. Entonces, empezamos a hablar de los falsos discípulos, porque más adelante nos vamos a encontrar que estos que están aquí creyendo en el versículo 30, más abajo nos vamos a dar cuenta que por la confrontación que Jesús les está haciendo, van a querer entonces matarle también. Entonces, por eso estamos hablando de aquellos que profesan la fe, pero verdaderamente no han creído en su corazón. Y dijimos entonces que para poder hablar acerca de esto de los falsos discípulos, íbamos a hablar acerca de dos aspectos. Y estos dos aspectos dijimos que eran de gran importancia para entender la vida del creyente, del verdadero creyente. Y el primer aspecto que estamos analizando y que hoy lo vamos a terminar es acerca de una pregunta. ¿Cómo sabe uno que una persona es un verdadero discípulo del Señor? Y estábamos dándonos respuestas a esta pregunta. Y el segundo aspecto que vamos a analizar para obtener un mejor entendimiento de la vida cristiana es acerca de cuál es el camino que recorre el verdadero discípulo del Señor. ¿Cuáles son esos pasos que recorre el verdadero discípulo? Entonces, hablando acerca de estos aspectos, nosotros estábamos entonces diciendo que con respecto al primer aspecto de la pregunta de cómo sabe uno que una persona es un verdadero discípulo, nosotros decíamos si verdaderamente es fácil reconocer a alguien que no profesa una verdadera fe. Decíamos, es fácil usted identificar, es fácil de usted saber a alguien que profesa, que es un verdadero creyente. Entonces dijimos que aunque no lo creamos, ¿cierto? No es fácil identificar a alguien que no profesa una verdadera fe. Y para eso dijimos que había un ejemplo muy especial o que resalta o nos viene a la memoria y es acerca de la vida de Judas Iscariote. Judas Iscariote caminó con Jesús en toda su vida pública, escuchó todos los sermones del Señor Jesús y aún así no profesaba una verdadera fe. Por eso no nos podemos asustar el decir que la iglesia, en la iglesia hay gente que no profesan una fe verdadera, que en la iglesia van personas
que van buscando más el entretenimiento que verdaderamente a Cristo Jesús. Entonces, no nos puede sorprender porque vemos el ejemplo de Judas. Judas se camufló como un falso discípulo a tal punto que el día que el Señor en la última cena dijo, uno de ustedes me ha de traicionar, todos se volteaban a mirar a todos. Ninguno volvió a mirar directamente a Judas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podían identificar quién era aquel que profesaba una verdadera fe. Entonces, decíamos también con respecto a esta pregunta de cómo sabemos que alguien es un verdadero discípulo, a nosotros se nos puede ser difícil identificarlos, pero ¿qué habla la escritura acerca de esto? La escritura nos habla, o la palabra de Dios nos dice alguna clave para poder saber acerca de esto. Y la respuesta es sí. La escritura sí nos habla acerca de cómo se puede identificar una persona que no es un verdadero creyente. Entonces, la escritura nos da a nosotros, cuando nosotros, para poder resolver esto, entonces ahí empatábamos en lo que decíamos lo del tema. Decía en el versículo 30 de Juan 8, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el versículo 31 nos dice a nosotros lo siguiente. Dios entonces, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la clave que nos da la escritura para saber que alguien es un verdadero discípulo del Señor? Este que estamos leyendo en el versículo 31, si usted quiere ahí rayarlo, lo quiere ahí marcar, nos está arrojando dos datos muy importantes para nosotros saber, y es que el verdadero discípulo permanece en su palabra. Y otra es que el verdadero discípulo persevera en su palabra. Entonces, no solamente que permanece, sino que también persevera en su palabra, ¿cierto? Entonces, ¿hasta cuándo se debe permanecer? ¿Hasta cuándo se debe permanecer en la palabra de Dios para un verdadero creyente? Decíamos que la clave estaba en lo que dice Mateo 24, del 11 al 13. Mateo 24, del 11 al 13, nos dice a nosotros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si usted lee Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, dijimos que el versículo que nos está dando el Señor en Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este versículo nos habla de permanecer en su palabra y de perseverar en su palabra. Entonces, ante la primera, ¿hasta cuándo se debe permanecer en la palabra de Dios? Y es claro, y es hasta el fin. No hay un límite de tiempo. No puede ser que unos llegaron y luego se fueron. Y nosotros dijimos que esto enfatiza lo que dice Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19 nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Parecieran que habían sido de nosotros, pero no estaban perseverando, no perseveraron en su fe. Y el verdadero creyente persevera hasta el fin. Nosotros podemos tener nuestras luchas, nosotros podemos tener nuestras batallas, pero el llamado del verdadero discípulo es permanecer hasta el fin, estar ahí, luchando, teniendo sus guerras, ¿cierto? Porque muchas veces pueden haber aún guerras o crisis de fe, pero nunca soltándonos de la fuente, nunca soltándonos de la fuente. Y por eso entonces Juan 2, en primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros,
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que lo que Juan dice aquí es, esto sucede es para que se manifieste que así como Judas, no todos son de nosotros. Y eso tenemos que entenderlo nosotros en nuestras iglesias. Y por eso tenemos que no ser tan aventados a veces al juzgar una iglesia por las personas que están yendo allá. Porque muchas veces la iglesia se esmera en predicar un evangelio puro, pero hay veces las personas no, no tienen ese corazón, no profesan una fe salvífica, ¿sí? Mire, yo creo que lo más importante es que nosotros entendamos que en la iglesia se debe de predicar la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios. A veces en la iglesia podemos ver personas frías, tibias o que no caminan, que están yendo por las cosas equivocadas, pero el Señor tendrá su tiempo, ¿cierto? El Señor tendrá su tiempo. Y acá el Señor nos está diciendo a nosotros que esto sucede para manifestarse que no todos son de nosotros, porque llegará el momento donde se terminarán yendo, porque no van a permanecer en su palabra. Así que entonces es muy interesante, ¿cierto? Es muy interesante que a estos que creyeron en el versículo 30, que creían, o sea, que creían creer en el Señor los confronta. El Señor, dijimos, no está interesado en la multitud de los falsos conversos. Él está interesado en personas que verdaderamente lo sigan de corazón, que verdaderamente sean sus discípulos. El Señor los confronta y les dice, y si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes realmente entonces serán mis discípulos. Y esto debido a que el permanecer en Cristo, ojo con eso que les voy a decir, el permanecer en Cristo, el permanecer en Cristo es el resultado de la verdadera fe. Ese es el resultado de la verdadera fe, permanecer en Cristo. Porque la verdadera fe, la que lleva a la salvación, tiene tres aspectos. Tiene tres aspectos esta fe salvífica, esta fe que lleva a la salvación. La primera de ellas es conocer en lo que creemos. Y cuando yo hablo en creer en lo que conocer en lo que creemos, conocer en lo que creemos, estamos hablando de que uno no deposita la confianza en algo que no conoce. Porque si usted deposita su confianza en algo que no conoce, esto es ¿qué? Superstición. Esto es superstición. Y el segundo aspecto, entonces, conocer en lo que creemos. El segundo, asentir dicho conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que lo que conocimos en el primer aspecto, ¿cierto? Es decir, que lo que conocimos en el primer aspecto, creemos que esto es verdad. Creemos que esto es verdad. Entonces, aquí tenemos dos aspectos de la fe que lleva a la salvación. Conocer en lo que creemos y asentir dicho conocimiento, que es creer que es verdad lo que estamos conociendo. Y el tercero, que ahí es donde se penan muchos, es depositar su vida, toda su existencia, todo lo que es en aquel en el cual hemos depositado nuestra confianza. En otras palabras, cuando hablamos de este tercer punto, es decir, que Jesucristo es nuestro Señor. Cuando hablamos entonces analizamos estos tres aspectos, tenemos que saber que muchos llegan hasta el segundo nivel. Muchos conocen en lo que creen y muchos también creen en que eso es verdad, ¿cierto? Pero se quedan muy cortos cuando verdaderamente deben depositar su vida en todo aquello que ellos creen y conocen. Así que entonces, esto le pasa y esto que les pasa a estos hombres que está el Señor confrontando, es que ellos creían en Él, entre comillas, creían en Él. Escucharon sus palabras y lo aceptaron como verdad. O sea, conocieron y lo aceptaron como verdad, pero no estaban dispuestos a depositar su existencia en Él.
Es decir, en otras palabras, aunque sabían que lo que Jesús estaba diciendo era verdad, ellos sabían, ellos creían que lo que Jesús estaba diciendo era verdad, no lo aplicaban en torno a su vida, no estaban dispuestos a aplicarlo en torno a sus vidas. Y muchas personas conocen doctrina, muchas personas afirman que es verdadero lo que está en la palabra de Dios, pero son incapaces de aplicar esas verdades a sus vidas. Y este es el problema. Quedamos a medias. Necesitamos entonces que todo eso que conocemos y creemos lo apliquemos, lo apropiemos en nuestra vida. Por eso entonces el discípulo del Señor se reconoce cuando habiendo entendido y aceptado sus palabras, deposita su vida completa en él. Y cuando alguien deposita su vida en él, permanece en él hasta el fin. Y ahí es donde hablábamos de esa fe, que tiene que ser una fe que permanece hasta el fin. Y Romanos 8:35, yo los invito a que vayamos a Romanos 8:35 al 39, el cual nos va a decir a nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas Amén. estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, aunque las situaciones pueden ser muy complejas, aunque se puedan presentar muchas adversidades en nuestras vidas, nada nos separará de él, porque él nos sostendrá a nosotros. Entonces, la perseverancia en su palabra es la prueba de que se es un verdadero discípulo a pesar de las circunstancias. Por eso puede salir el sol, pueden venir los vientos, pueden venir las lluvias, pueden venir las tormentas, pero nuestro llamado como verdaderos discípulos es permanecer. No es que a la primera situación o adversidad nosotros salgamos corriendo y diciendo todo era una mentira. Ahora, ¿qué es permanecer entonces en su palabra? Cuando hablamos de permanecer en su palabra, esto es un patrón de vida de obediencia. ¿Qué es permanecer en su palabra? Es tener una vida de obediencia a la palabra. La obediencia debe ser la guía de nuestras vidas. Obediencia a lo que Él nos demanda a cada uno de nosotros. Y allí entonces cuando hablamos de esto de permanecer en su palabra, de obedecer en su palabra, que la palabra sea la guía de vida, allí entonces los falsos discípulos desaparecen. No tienen esa capacidad de ser obedientes a su palabra. Dios no se, Dios no les ha dado esa capacidad de ser obedientes a su palabra que viene a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que todo ese cuento mágico, ¿cierto? Que los impulsaba a llamarse o ser creyentes o cristianos, se apaga cuando el Señor nos llama a lo que dice Lucas 6:46. Cuando leemos Lucas 6:46, ¿qué dice el Señor allí? Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo. ¿Para qué entonces nosotros llamar al Señor, Señor, y no hacemos o no obedecemos a lo que el Señor nos manda? Permanecer entonces en su palabra es un patrón de obediencia a dicha palabra. Jesucristo, para el verdadero discípulo, no es simplemente un salvador. Para un verdadero discípulo, Jesucristo también es su Señor. Por eso hemos dicho muchas veces que Jesucristo tiene que ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque estamos más interesados que Él venga y nos salve, que Él venga y nos libere, que Él venga y nos dé, que Él venga y nos quite la tristeza, nos salve las angustias, nos salve las deudas, nos salve de todo, pero no queremos que Él se enseñoree en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos del Señor, esta palabra Señor viene de Kyrios
Y Él es el Kyrios, Él es el Señor. Y si Él es el Señor, ¿cierto? Si Él es el Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? En el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, habían esclavos, ¿sí? El Señor era el amo de los esclavos, ¿sí? Y el esclavo era el que servía a quién, a su Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos, no podemos hacer que el Señor sea el único que nos libere de la esclavitud, no, sino que Él se convierta en el Señor de nuestras vidas. Él es el Kyrios de nuestras vidas. Y si nosotros dejamos que Él sea el Kyrios, el Señor de nuestras vidas, indudablemente, automáticamente, ¿qué venimos siendo nosotros? Esclavos. ¿Esclavos de quién? De ese Señor, del aquel que es justo. Y solamente el que permanece entonces en su palabra puede entender o puede tener esa seguridad de estar en relación con el Señor Jesús en eso de ser sometidos y dejar que Él sea el Señor. ¿Y cómo puedo yo saber que tengo una relación con Cristo? Les pregunto yo. ¿Cómo puede usted saber, entender o comprender que usted tiene una relación con Cristo? ¿Porque lo sientes? Y déjeme que le diga que si usted se responde, es que yo siento que sí tengo una relación con Cristo. Yo le quiero decir que si usted lo siente, eso no es verdad. Eso es un engaño muchas veces. Porque ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esos sentimientos del corazón? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que entonces, el de usted, ¿cómo puedo saber que tengo una relación de Cristo? Es porque yo lo siento, no es así. ¿Cómo puedo saber que estoy unido a Cristo? Es la pregunta. Usted puede saber que usted está unido a Cristo única y exclusivamente si la pauta de su vida es su palabra. Usted puede darse cuenta que usted está unido a Cristo Jesús si su vida gira en torno a la palabra de Dios. Y solo así entonces podrá entender usted que usted está unido a Cristo Jesús. Mire, vámonos a Juan 14:23, por favor. Juan 14:23. En Juan 14:23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, mire lo que el Señor está diciendo aquí. Si usted y yo verdaderamente amamos al Señor, guardamos, vivimos y la palabra de Dios es la pauta para nuestras vidas. Mire lo que dice también la palabra de Dios en Primera de Juan 2:4-5. Primera de Juan 2:4-5. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos de nosotros decimos que conocemos a Cristo, que seguimos a Cristo, que somos cristianos, pero no guardamos sus mandamientos? Dice la palabra de Dios que esas personas que no guardan sus mandamientos y que su vida no gira en torno a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es una pauta de su vida, es un mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Por eso sabemos que estamos en él. Ojo que esa de primera de Juan 2:4-5 es clave. Así que sabemos que somos discípulos del Señor, no por algo que sintamos, sino porque nuestra ruta de vida está dirigida por la bendita y maravillosa palabra de Dios. A esto que A estos entonces, que habían sentido simpatía con el Señor allí en el versículo 30, el Señor les dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ojo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Aquí cuando ya nos vamos a centrar en el final de este versículo, voy a tocar el segundo aspecto que dije que íbamos a tocar en estos versículos. Primero era acerca de qué es un verdadero discípulo y el segundo aspecto es el camino, cuál es el camino que recorre el verdadero discípulo del Señor. Y el verdadero camino que recorre el discípulo del Señor es lo como finaliza este versículo 32. Y dice, y conoceréis, todos sabemos este versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el camino que recorre el verdadero discípulo del Señor es de la esclavitud a la libertad. Ese es el camino que debe recorrer el verdadero discípulo del Señor. Señor Jesucristo confronta a estos falsos discípulos, a estos que creían creer en Él. Él los está confrontando y los confronta mostrándoles algo que ellos no percibían de sí mismos. ¿Y qué era lo que ellos no percibían o no entendían o no sabían? Y era que eran esclavos. Ellos eran unos esclavos. Porque el Señor les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos se preguntarían, ¿cómo así que libres? ¿Cierto? Si ellos se ufanaban de ser el pueblo de Dios, el pueblo libre y por lo que más abajo van a decir, al linaje de Abraham. Esto fue lo que a ellos los ofendió y lo llevaron a que aquel que habían creído en el versículo 30, al Señor colocarles el dedo en la llaga aquí, luego lo quieran matar en los versículos más abajo. Entonces, esto fue lo que ofendió a estos discípulos, que el Señor los llamara que esclavos. ¿Cómo así que tenemos que ser libres? ¿Libres de qué? De la esclavitud que ellos no eran conscientes en la que ellos estaban. Versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esta respuesta que ellos están dando aquí es un poco compleja porque dicen, somos descendientes de Abraham, que quiere decir, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿sí? Eso es, y eso es incompatible, porque si somos conscientes de lo que ellos están diciendo aquí, están trayendo el nombre de Abraham, que es el padre en la fe, ¿sí? Y están reluciendo algo que es la historia del pueblo de Israel. Estaba entonces, si vamos a ver la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que la historia del pueblo de Israel está marcada por la esclavitud. Si usted se acuerda, el pueblo de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, fueron esclavos ¿en dónde? En Egipto, ¿cierto? Después de que murió José, allí se volvieron esclavos. Luego de ellos fueron oprimidos por los asirios, fueron deportados por los babilónicos. Luego que cae el imperio babilónico, ellos son dominados por los persas. Luego llegan los sirios y ahora en la época de Jesús, Jesús está hablando con ellos y ellos que se están diciendo que son libres, ahí donde ellos están siendo oprimidos por los romanos. O sea que ellos eran esclavos. Entonces nos damos cuenta, toda su historia era un estado de esclavitud o de subyugación que ellos tenían. Así que esta respuesta no puede ir en ese sentido de esclavitud a otras naciones. Más bien, ellos, si somos conscientes, sí entendieron que el Señor les está hablando de otra esclavitud, una esclavitud moral, y por eso ellos brincaron. Ellos rechazaron esa insinuación, pues ellos eran linaje de Abraham. Y justo este era el orgullo que ellos mantenían, porque ellos, lo dije anteriormente, ellos eran orgullosos de que eran el pueblo de Israel y que su padre era Abraham. Recordemos que ese orgullo ya había sido también tratado por Juan el Bautista. Juan el Bautista les dice a ellos en Mateo 3:9, si usted se va a Mateo 3:9, allí en Mateo 3:9 dice, nos va a decir lo que Juan el Bautista les dijo en aquella ocasión. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
Mira lo que el Señor, Juan el Bautista ya había tratado este orgullo de este pueblo, que por orgullo de sentirse de mejor familia, por decirlo así, o autojustificación por lo que ellos eran, les impedía verdaderamente conocer al Cristo. Entonces ellos decían, esclavos jamás, jamás hemos sido esclavos, pues somos el pueblo escogido de Dios. Y a esta respuesta que el Señor, a esta respuesta que el Señor que ellos dan, el Señor le va a quitar la venda a ese orgullo para mostrarles verdaderamente cuál es la condición, que es la condición de muchas personas hoy en día. Y Juan 8:34 dice lo siguiente: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es justo de esa esclavitud que les estaba hablando el Señor. Acuérdense que el Señor les decía mucho y los confrontaba a ellos porque ellos hablaban y hablaban, pero su corazón estaba desconectado. En ellos había una hipocresía completa. En ellos mostraban al mundo algo, pero en su corazón seguían pecando, en su corazón seguían haciendo lo malo. Entonces, de la esclavitud, él estaba hablando de esta esclavitud, de esa esclavitud de todos los seres, que todos los seres humanos padecemos antes de ser libertados por el Señor. ¿Esclavos a qué? Esclavos al pecado. Ahora entonces, el falso discípulo nunca va a aceptar eso. Por eso hoy hay tanta resistencia cuando uno les dice a las personas que son pecadores, que son pecadores. Ellos sacan a relucir que eran, en este caso ellos sacan a relucir que ellos eran descendientes de Abraham, que ellos eran el pueblo de Dios, ellos se creían muy dignos y muy puros delante de Dios. Y recuerde cuando mirábamos la historia de la samaritana, recuerde que ahí explicábamos que ellos a los samaritanos los llamaban perrillos, a los gentiles los llamaban perrillos, pero ellos eran el pueblo de Dios. Hoy en día hay mucho falso discípulo que saca a relucir otras cuestiones tratando de negar su esclavitud al pecado. Vaya usted hoy, confronte a alguien con el pecado y le dice, yo no soy pecador, yo no, porque hoy pecado es matar, ¿sí? Y no decir que es que mentiras muy grandes, porque hay mentiras chiquiticas y mentiras piadosas o mentiras blancas o negras. Le van colocando una gama de colores a las mentiras. Hoy la sociedad no reconoce que en ellos hay maldad, que en ellos hay mal. No saben que son esclavos al pecado. Y cuando usted les muestra a ellos que son esclavos del pecado, ellos no lo reconocen porque ellos le responden muchas veces, yo no soy esclavo a eso porque cuando yo quiera me lo puedo dejar o cuando yo quiera lo puedo detener. Y eso es falso. O personas que están en sus pecados ocultos o en sus pecados y dice, Dios me entiende. Dios sabe que es una necesidad o Dios sabe por qué lo hago. Y tratamos de justificar aquello que es injustificable. Solo un verdadero discípulo acepta su condición. ¿Y esa condición cuál es? De que estamos muertos y destituidos delante del Señor. Que es una condición miserable que en la que nosotros nos hallábamos antes de estar en Cristo Jesús, porque Cristo nos ha dado vida a nosotros. Y esto entonces, esta vida que nos ha dado el Señor es gracias al accionar del Espíritu Santo de Dios que vive en cada uno de nosotros y que nos ayuda a convencernos de esa condición, de que hacemos cosas que no le agradan a Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a vivir en obediencia. Porque el Espíritu de Dios, dice Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios. Entonces, mire la tarea tan importante del Espíritu Santo. El hombre caído no acepta esa condición. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y y el Espíritu Santo es el único que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Piensan que están en el control de las cosas cuando realmente no lo están, sino que son ¿qué? Son esclavos y no son conscientes. Un esclavo, debemos de entender, tiene un destino y el destino es ser arrojado eternamente fuera de la presencia de Dios. Vamos a Juan 8:35-37 y dice, y el esclavo
no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire lo que les está diciendo ahí, sí, muy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Imagínense lo que les está diciendo el Señor. Ahora entonces, no me quiero quedar solamente con esta ignorancia o esta terquedad que tiene el falso discípulo. Vamos a centrarnos vamos a centrarnos en este aspecto, en este segundo aspecto que tiene que ver con el camino que recorre el verdadero discípulo del Señor, de la esclavitud a la libertad. Dios nos ha salvado a través entonces de la fe. La confianza de nuestro ser, de nuestro ser ha depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo, el Señor, el Dios nos ha salvado a través de la fe. Y dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ojo con esto que no, esto no es el todo de la salvación. Esto no es el todo de la salvación. Este no es el mensaje completo del evangelio. Sí, la justificación, esa justificación que nos ayuda a que no haya ninguna condenación, ¿cierto? Para aquellos que estamos en Cristo, tiene que estar acompañada de la santificación. Y ese sí es el mensaje completo del evangelio. Y esto es lo maravilloso que ocurre cuando el verdadero discípulo permanece en la palabra de Dios, cuando el patrón de vida es la obediencia a su palabra. Entonces, cuando esto es así, aflora la libertad de esa condición pecaminosa. Cuando sabemos que somos justificados y entendemos por la palabra de Dios que tenemos que tener un camino siempre de santificación. Un cristiano no es libre de manera automática, comprendamos eso. De todas las luchas pecaminosas no somos libres automáticamente, pero se empieza un proceso. El cristiano sí es libre de seguir esclavizado por ellas. Entonces, no es libre de manera automática de todas sus luchas pecaminosas que hay en su ser, pero el cristiano sí es libre de seguir esclavizado por ellas. Para poder lograr entonces esa libertad del pecado, debemos nosotros entender esto, que aunque ahora ya no somos esclavos del pecado, por un lado, de todas maneras, no somos seres libres. No somos seres libres. Y ojo que me voy a explicar con lo que estoy diciendo. Lo que ha sucedido es que han pasado de ser esclavos del pecado a ser esclavos de lo que les decía más arriba, del Kyrios, del Señor, esclavos del Señor Jesucristo. Entonces, esto es un patrón de vida de obediencia que a su palabra. Y si nosotros no entendemos esto, el discípulo puede llegar a pensar que está luchando independientemente contra los vestigios de de su vieja naturaleza. Pero si entendemos verdaderamente que seguimos siendo un esclavo, pero ahora esclavos del Señor, van a someter a Él y esa será la mejor arma de lucha que usted y yo podemos tener. Porque mire lo que dice Romanos 6. Váyanse a Romanos 6. Romanos 6, 17. Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, viniste a ser siervos, o sea, esclavos de de la justicia. Entonces, la obediencia como camino de vida nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a la esclavitud ¿de qué? De la justicia. Para concluir, solo hay dos opciones para el hombre. O es esclavo del pecado siguiendo los deseos del enemigo, o es esclavo de la justicia siguiendo los deseos de Dios. Porque aunque usted no crea que usted no es esclavo del enemigo,
Usted sí lo es, porque se somete al príncipe que reina en este mundo. Y tenemos que entender que si hay dos opciones, o estamos esclavos a los deseos del enemigo o esclavos a la justicia de Dios, el fruto de uno y del otro son muy distintos. El fruto o el resultado de la esclavitud al pecado nos lo dice a nosotros en Romanos 6, 20 y 21. Quédese ahí en Romanos 6. Romanos 6, 20, 21. ¿Cuál es el resultado del que nos dice ahí cuando vivimos nosotros esclavos al pecado, siguiendo los deseos del enemigo? Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Ojo, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Así que el fruto o el resultado de la esclavitud del pecado es vergüenza y muerte. Pero el fruto de la esclavitud al Señor Jesucristo está ahí en el siguiente versículo de Romanos 6, 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, o sea, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que si somos esclavos del fruto, si somos esclavos del Señor Jesús, el fruto va a ser ¿qué? La santificación y la vida eterna. Y solo termino con esta frase de Donald Carson. Dice, en esta frase de la esclavitud en Cristo es aquella que nos permite hacer lo que debemos hacer y hacerlo con gozo. Dice Donald Carson, la esclavitud en Cristo es aquella que nos permite hacer lo que debemos hacer y hacerlo con gozo. Amén. Amén. Preguntas, inquietudes, más que bienvenidos. Vamos a orar y ya venimos entonces con las preguntas. ¿Listo? Mi buen Señor, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor, por mostrarnos, Señor, acerca de esta realidad, Señor, de que muchas veces se puede tener una fe, pero no es una fe salvífica, Señor. Una fe que aún creyendo profesar, Señor, seguimos viviendo en nuestros pecados, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ayúdanos que a través del Espíritu Santo de Dios que convence de justicia y de juicio al mundo, tú nos permitas reconocer, Señor, que, que pecamos, que nos equivocamos, que estamos errados y que necesitamos sujetarnos a lo que tú dices en tu palabra. Espíritu de Dios, permítenos ser obedientes a lo que nuestro buen Dios nos demanda en su palabra, para que entonces tengamos una vida de obediencia a sus estatutos y mandamientos, y así entonces poder vivir una vida que esté llena de un fruto maravilloso, un fruto un fruto que nos lleve a la santificación y a la vida eterna. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.